No puedo firmar esto, dijo Gabriela con firmeza, mirando con incredulidad el acta de matrimonio extendida sobre la cama del hospital. Alejandro permanecía inmóvil, conectado a un sinfín de aparatos médicos. Elena, esto no está bien, él ni siquiera sabe lo que está ocurriendo. Elena Fuentes, pálida y debilitada por el avance del cáncer, tomó la mano de su hermana menor con esfuerzo. Gabriela, te lo ruego. Es la única forma de protegerlo. Su voz apenas era un susurro. Si no hacemos algo, Ricardo se quedará con todo, continuó con angustia. Alejandro no tiene a nadie más que a nosotras. Gabriela volvió a mirar al hombre inconsciente, su futuro cuñado, el empresario Alejandro Herrera. Estaba impecablemente vestido con un traje oscuro, una rosa roja en la solapa. Parecía simplemente dormido, pero los médicos no eran optimistas sobre su recuperación. ¿Esto es una locura, casarme con un hombre en coma? ¿Y además el prometido de mi hermana? Susurró, negando con la cabeza. No podía comprender cómo había llegado a esta situación. Solo 3 semanas antes, su vida era la de una enfermera dedicada en el Hospital San José de Monterrey, acostumbrada a casos complejos, sí, pero nada como esto. Primero, la devastadora noticia del cáncer terminal de Elena. Luego, a menos de un mes de la boda, el accidente de Alejandro que lo dejó en estado crítico. Y ahora, con su hermana cada vez más frágil, esa última y desconcertante solicitud. Debe haber otra salida, insistió Gabriela. En ese momento, Carlos Méndez, el abogado de Alejandro, intervino con voz serena. Entiendo lo que sientes, Gabriela. Pero Elena tiene razón. Es la única opción viable. Ricardo Durán ha estado manipulando los negocios de Alejandro desde el accidente. Tenemos pruebas de que ha estado desviando fondos. Carlos extendió una carpeta con documentos financieros que mostraban irregularidades claras en las empresas de Alejandro. Ricardo estaba presionando a Alejandro antes del accidente, continuó Elena. Creo que él tuvo algo que ver. ¿Estás sugiriendo que provocó el accidente? Preguntó Gabriela incrédula. No tenemos pruebas, respondió Carlos. Pero necesitamos tiempo para investigar y proteger el patrimonio de Alejandro. Mientras tanto, Gabriela miró a su hermana, conectada a su propio conjunto de máquinas y medicamentos para el dolor. Elena siempre había sido la fuerte, la decidida. Verla así, rogando, le partía el corazón. Si me caso con él y luego despierta, ¿qué le voy a decir? Preguntó Gabriela. Le diremos la verdad, respondió Elena. Que lo hicimos para protegerlo. Esa noche, después de su turno, Gabriela se sentó sola en la cafetería del hospital. La petición de Elena daba vueltas en su cabeza. Parte de ella entendía la lógica. Como esposa, Gabriela tendría poder legal para proteger los intereses de Alejandro. Como enfermera, podría supervisar su atención médica, asegurándose de que recibiera el mejor cuidado. Pero otra parte de ella se rebelaba contra la idea. No conocía realmente a Alejandro, solo lo que Elena le había era un hombre exitoso, generoso, apasionado por ayudar a otros a través de su fundación. 2 días después, Elena empeoró drásticamente. No me queda mucho tiempo, susurró mientras Gabriela acomodaba sus almohadas. Por favor, prométeme que lo harás. Con lágrimas en los ojos, Gabriela finalmente asintió. La ceremonia fue simple y extraña. El juez, un viejo amigo de Carlos, accedió a realizar el procedimiento especial dadas las circunstancias.
La habitación de hospital estaba decorada con unas pocas flores. Elena, en una silla de ruedas, actuaba como testigo junto con Carlos y la doctora Lucía Ortega, amiga de infancia de Alejandro. Gabriela Fuentes, ¿aceptas a Alejandro Herrera como tu legítimo esposo? Preguntó el juez. Gabriela miró a Alejandro, tan elegante incluso en su estado inconsciente, y a Elena, cuya mirada suplicante lo decía todo. Sí, acepto, respondió en voz baja. El juez continuó con la formalidad, aunque obviamente Alejandro no podía responder. Cuando Gabriela tomó la mano de Alejandro para colocarle el anillo, sucedió algo extraordinario. Sus dedos se movieron ligeramente, como apretando la mano de ella. «Su mano», exclamó Gabriela, sorprendida. Se movió. La doctora Lucía se acercó rápidamente. Podría ser un reflejo involuntario, explicó, aunque su expresión mostraba duda. Aunque es interesante que ocurriera justo en este momento. Elena sonrió débilmente. Tal vez nos escucha, susurró. Tal vez sabe que estamos intentando ayudarlo. Una semana después, Elena falleció pacíficamente mientras dormía, dejando a Gabriela con una promesa imposible, un esposo en coma que no sabía que estaba casado. Un mes había pasado desde la muerte de Elena. Gabriela entró a la habitación 307 como cada mañana antes de su turno, con un libro bajo el brazo. Buenos días, Alejandro, dijo mientras abría las cortinas para dejar entrar la luz del sol. Hoy traje 100 años de soledad. Elena siempre decía que era tu favorito. Se sentó junto a la cama, donde Alejandro permanecía inmóvil, conectado a monitores que marcaban sus constantes vitales. Su rostro, enmarcado por una barba de varios días que las enfermeras mantenían recortada, parecía tranquilo, como si simplemente estuviera dormido. El doctor Ramírez dice que tus signos vitales siguen estables, continuó Gabriela mientras abría el libro. Eso es buena noticia. Estas visitas se habían convertido en su rutina. Llegaba temprano, le hablaba sobre las novedades, le leía durante media hora y luego iba a cumplir su turno como enfermera en otra planta del hospital. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió su lectura. Veo que la devota esposa sigue interpretando su papel, dijo Ricardo Durán desde el umbral alto. Con traje impecable, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, Ricardo observaba a Gabriela con evidente desprecio. Buenos días, Ricardo, respondió ella secamente. Veo que sigues visitando a tu primo a horas convenientes cuando sabes que los médicos no están haciendo rondas. Ricardo avanzó hacia la cama. He estado hablando con el director del hospital. Creo que es momento de considerar opciones más realistas sobre el estado de Alejandro. Gabriela cerró el libro de golpe. ¿A qué te refieres exactamente? Ha pasado más de un mes. Los médicos dicen que las probabilidades de que despierte disminuyen cada día. Ricardo se encogió de hombros con fingida resignación. Las empresas necesitan liderazgo, decisiones. Como su pariente más cercano, su esposa, corrigió Gabriela. Legalmente, yo tomo esas decisiones ahora. Ricardo sonrió con frialdad. Un matrimonio conveniente, ¿no? Con un hombre que ni siquiera podía dar su consentimiento. Mis abogados están investigando cómo anular esa farsa. Antes de que Gabriela pudiera responder, Carlos Méndez entró a la habitación. Buenos días, saludó, evaluando rápidamente la tensión en el ambiente. Gabriela, necesito hablar contigo sobre algunos documentos. Ricardo, qué sorpresa verte aquí. Ricardo miró a ambos con recelo.
Los dejaré con sus conspiraciones, dijo antes de salir. Pero recuerden, esto no terminará bien para ustedes. Una vez solos. Carlos habló en voz baja. Descubrimos más irregularidades en las cuentas de la empresa constructora. Ricardo ha estado desviando fondos a cuentas en Panamá. Gabriela suspiró. ¿Podemos probarlo? Estamos cerca, pero necesitamos más tiempo. Carlos miró a Alejandro. ¿Algún cambio? Nada significativo, respondió Gabriela. Aunque la enfermera de la noche dice que a veces sus patrones cerebrales cambian cuando le hablo o le leo. Esa tarde, después de su turno, Gabriela se encontró con Lucía Ortega en la cafetería del hospital. ¿Cómo llevas todo esto?, preguntó Lucía, empujando una taza de café hacia ella. A veces no sé si estoy haciendo lo correcto, confesó Gabriela. Elena creía que esto era lo mejor para Alejandro. Pero Elena te conocía mejor que nadie, la interrumpió Lucía. Si pensó que tú eras la indicada para proteger a Alejandro, tenía razón. Lucía había sido amiga de Alejandro desde la infancia. Después del accidente, se había convertido en un apoyo fundamental para Gabriela. ¿Cómo era él?, preguntó Gabriela. Elena hablaba maravillas, pero ¿quieres saber si era tan bueno como ella decía? Lucía sonrió. Alejandro siempre fue intenso, apasionado por sus proyectos, pero también considerado. Cuando mi padre enfermó, Alejandro pagó por tratamientos que no cubría el seguro. Sin alardear ni esperar reconocimiento, Elena mencionó que sospechaba que Ricardo tuvo algo que ver con el accidente, dijo Gabriela en voz baja. Lucía asintió gravemente. Alejandro me llamó el día antes del accidente. Estaba preocupado. Había descubierto algo sobre Ricardo, algo grande. Íbamos a reunirnos al día siguiente, pero el teléfono de Gabriela sonó, interrumpiéndolas. Era la estación de enfermeras de la planta de Alejandro. Señora Herrera, necesita venir inmediatamente. Es su esposo. Gabriela y Lucía corrieron por los pasillos. Al llegar a la habitación 307, encontraron a varios médicos rodeando la cama. ¿Qué sucede?, preguntó Gabriela, temiendo lo peor. El doctor Ramírez se volvió hacia ella con expresión sorprendida. Sus patrones cerebrales cambiaron drásticamente. Creo que está despertando. Gabriela se acercó lentamente a la cama. Los párpados de Alejandro temblaban ligeramente. Alejandro llamó suavemente. Soy Gabriela. ¿Puedes oírme? Para asombro de todos, los ojos de Alejandro se abrieron lentamente, enfocándose gradualmente en el rostro frente a él. Sus labios secos se movieron, intentando formar agua. Logró articular con voz ronca mientras los médicos lo examinaban. Alejandro mantuvo su mirada fija en Gabriela. Después de beber un poco de agua, habló de tu voz, dijo con dificultad. La reconozco. Me has estado leyendo. Gabriela se quedó inmóvil, sorprendida. ¿Me escuchabas? Alejandro asintió débilmente. Todos los días, 100 años de soledad. Era como un ancla. Pero frunció el ceño, confundido. ¿Quién eres? Te conozco, pero no puedo recordar. El doctor Ramírez intervino. Señor Herrera, ha estado en coma durante casi 2 meses. Es normal la confusión. ¿2 meses? Alejandro parecía aturdido. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Elena? La pregunta golpeó a Gabriela como un puño. Miró a Lucía,
quien le dirigió una mirada compasiva. Señor Herrera, dijo el doctor, necesitamos hacer algunas pruebas ahora. Su esposa puede volver más tarde. ¿Mi esposa? Alejandro miró a Gabriela con confusión. Pero yo estaba comprometido con... Antes de que pudiera terminar, una enfermera administró un sedante leve y sus ojos comenzaron a cerrarse de nuevo. Es mejor que descanse, explicó el doctor. El despertar de un coma puede ser traumático. Mientras salían de la habitación, Lucía tomó el brazo de Gabriela. Tendrás que decirle la verdad pronto. Gabriela asintió, con el corazón acelerado, un nudo en la garganta. ¿Cómo le explico que su prometida murió y ahora está casado conmigo? Susurró. ¿Cómo le digo que todo esto fue un plan para protegerlo de su propio primo? Mi esposa. Alejandro miró a Gabriela con desconcierto, sentado en su cama de hospital un día después de despertar del coma. Perdóname, pero no entiendo. Yo estaba comprometido con Elena. Gabriela apretó sus manos sobre su regazo, buscando las palabras correctas. Los médicos dicen que tienes amnesia retrógrada, explicó suavemente. Hay partes de tu memoria que no están claras todavía. Recuerdo el compromiso con Elena. Recuerdo mi empresa. Recuerdo a Ricardo. Alejandro pasó una mano por su cabello, frustrado. Pero hay huecos. ¿Y tú? Te reconozco, pero no sé de dónde. Gabriela sentía la mirada penetrante de Carlos desde el rincón de la habitación, advirtiéndole silenciosamente que tuviera cuidado con lo que decía. Soy Gabriela Fuentes, hermana de Elena. Se presentó formalmente. Soy enfermera aquí en el hospital. ¿La hermana de Elena? Repitió Alejandro, tratando de conectar los puntos. Ella mencionaba a su hermana enfermera, pero eso no explica por qué el doctor te llamó mi esposa. Carlos se acercó a la cama. Alejandro, has estado en coma casi 2 meses. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Lo importante ahora es que te recuperes. Tu médico dice que no debemos sobrecargarte con información. Alejandro frunció el ceño. ¿Dónde está Elena? ¿Por qué no ha venido? El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor. Gabriela sintió un nudo en la garganta. Alejandro, lo siento mucho. Comenzó. La puerta se abrió de golpe y Ricardo entró a la habitación, interrumpiendo el momento. Primo. Exclamó con exagerado entusiasmo. Es un milagro. Cuando me llamaron anoche, casi no podía creerlo. Ricardo se acercó a la cama y puso una mano en el hombro de Alejandro, ignorando deliberadamente a Gabriela y Carlos. Los médicos dicen que es extraordinario cómo has despertado, continuó Ricardo. Hay tanto que ponerte al día, Ricardo. Alejandro lo saludó con cierta reserva. Estaba preguntando por Elena. La sonrisa de Ricardo se tensó ligeramente. Ah, sí, una tragedia terrible, dijo, mirando brevemente a Gabriela. Pero veo que ya estás bien acompañado. Tu esposa ha sido muy dedicada. La manera en que pronunció esposa estaba cargada de insinuación. ¿Qué le pasó a Elena? Insistió Alejandro, ignorando el comentario. Gabriela se levantó. Creo que deberíamos hablar de esto más tarde, cuando estés más fuerte, sugirió, lanzando una mirada de advertencia a Ricardo. No. Alejandro fue firme. Quiero saberlo ahora. Gabriela tomó aire. Elena falleció hace un mes, dijo finalmente. El cáncer avanzó muy rápido.
Alejandro cerró los ojos un momento, asimilando la noticia. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. ¿Y nosotros? Pero preguntó directamente a cómo pasamos de ser cuñados a estar casados. Ricardo sonrió con malicia. Esa es una historia fascinante, ¿verdad, Gabriela? Tal vez deberías contarle cómo ocurrió esta unión tan conveniente mientras él estaba inconsciente. Creo que ya es suficiente por hoy, intervino el doctor Ramírez, entrando a la habitación. Señor Herrera, necesita descansar. Todos ustedes, fuera. Incluyéndola, señora Herrera. En el pasillo, Ricardo se acercó a Gabriela. Disfruta tu papel de esposa mientras puedas, murmuró. Cuando Alejandro sepa toda la verdad, veremos cuánto dura este matrimonio. Una semana después, la condición de Alejandro había mejorado notablemente. Los médicos estaban sorprendidos por su rápida recuperación física, aunque su memoria seguía siendo fragmentada. «Tienes un visitante», anunció Gabriela, entrando a la habitación. ¿Te sientes con ánimos? Depende de quién sea, respondió Alejandro, sentado junto a la ventana. Si es Ricardo, preferiría decir que estoy dormido. Gabriela sonrió. Es Lucía. El rostro de Alejandro se iluminó. Lucía, por supuesto. Hazla pasar. Lucía entró con un pequeño ramo de flores. Mírate, ya casi pareces humano otra vez, bromeó, abrazándolo con cuidado. Y tú sigues siendo tan halagadora como siempre, respondió Alejandro con una sonrisa genuina. Gabriela se dirigió a la puerta. Los dejaré para que hablen. No. Alejandro la detuvo. Quédate, por favor. Creo que necesito que ambas me ayuden a entender algunas cosas. Durante la hora siguiente, Lucía llenó algunos de los vacíos en la memoria de Alejandro, hablando sobre los meses previos al accidente, cómo había estado preocupado por algunas irregularidades en sus empresas, cómo sospechaba que Ricardo estaba manipulando contratos. ¿Recuerdas que ibas a reunirte conmigo el día después del accidente?, preguntó Lucía. Dijiste que habías descubierto algo importante. Alejandro frunció el ceño, esforzándose por recordar. Tengo fragmentos, documentos, números que no cuadraban. Pero es como si esa parte de mi memoria estuviera borrosa. ¿Es normal?, intervino Gabriela. El doctor dice que algunos recuerdos pueden volver gradualmente. Otros quizás nunca. Alejandro la miró fijamente. Sin embargo, recuerdo tu voz mientras estaba en coma. Te escuchaba leer, hablar. Era como un faro en la oscuridad. Gabriela se sonrojó ligeramente. Venía todos los días. Los estudios dicen que las personas en coma pueden escuchar. ¿Y nuestro matrimonio?, preguntó directamente. He estado esperando que me lo expliques. Lucía miró a Gabriela con expresión de apoyo. Fue idea de Elena, comenzó Gabriela, cuando supo que no le quedaba mucho tiempo y que tú seguías en coma. Estaba preocupada por ti. Ricardo comenzó a tomar control de tus empresas, a manipular documentos. Alejandro asintió lentamente. Elena siempre desconfió de Ricardo. Con razón, añadió Lucía. Hemos encontrado pruebas de que ha estado desviando fondos. Carlos tiene los documentos. ¿Entonces se te ocurrió casarte conmigo para protegerme?, preguntó Alejandro a Gabriela, su tono indescifrable. No fue mi idea, aclaró ella. Elena lo sugirió. Casi me suplicó. Como tu esposa, podría tomar decisiones médicas y legales por ti.
Podría mantener a Ricardo a raya hasta que despertaras. Alejandro guardó silencio, procesando la información. ¿Entiendes por qué lo hice? Preguntó Gabriela finalmente. Después de un momento, Alejandro habló. Creo que sí. No fue convencional, pero entiendo la lógica. Hizo una pausa. ¿Y qué hay entre nosotros ahora? La pregunta tomó a Gabriela por sorpresa. Nada. Es decir, legalmente soy tu esposa, pero obviamente podemos anular el matrimonio cuando estés recuperado. Obviamente, repitió Alejandro con una expresión que Gabriela no pudo descifrar. 3 días después, los médicos autorizaron a Alejandro a volver a casa, aunque aún necesitaría terapia física y seguimiento médico. Gabriela lo acompañó a la mansión donde había vivido con Elena. ¿Puedo quedarme esta noche para asegurarme de que te instalas bien? Ofreció mientras el chofer descargaba las maletas. Mañana podemos hablar sobre contratar a un enfermero. Alejandro la miró con curiosidad. ¿No se supone que vivas aquí? Eres mi esposa, después de todo. Gabriela se sonrojó. Sabes que no es un matrimonio real, Alejandro. Él sonrió ligeramente. Lo sé, pero Ricardo tiene ojos en todas partes. Si realmente queremos mantener esta estrategia, deberíamos ser convincentes, ¿no crees? Antes de que Gabriela pudiera responder, Carlos llamó por teléfono. Ricardo está moviendo fichas, informó. Ha programado una reunión de la junta directiva para mañana. Creo que intentará cuestionar la capacidad de Alejandro para retomar el control de las empresas. Estaré ahí, respondió Alejandro. Es hora de que mi primo entienda que el juego ha cambiado. Al colgar, miró a Gabriela con determinación. Parece que nuestra peculiar luna de miel tendrá que esperar, dijo con ironía. Tenemos trabajo que hacer. No puedes presentarte así en la junta, protestó Gabriela mientras veía a Alejandro luchar con el nudo de su corbata. Después de una semana en casa, Alejandro insistía en retomar las riendas de sus empresas, aunque su coordinación motora fina aún no se había recuperado completamente. Puedo y lo haré, respondió él con terquedad. Ricardo no esperará más tiempo para seguir saqueando mi empresa. Gabriela se acercó y apartó sus manos. Déjame ayudarte, dijo, ajustando el nudo con destreza. No estoy diciendo que no vayas, solo que no tienes que hacerlo solo. Sus ojos se encontraron brevemente demasiado cerca. Gabriela dio un paso atrás, incómoda con la repentina intimidad. Carlos estará conmigo, dijo Alejandro, aclarándose la garganta. Y tengo todos los documentos que necesito. Aún así, prométeme que no te excederás, insistió ella. Acabas de salir del hospital. Tu recuperación es lo primero. Alejandro la miró con una mezcla de curiosidad y algo más que Gabriela no supo identificar. ¿Siempre eres así de protectora con todos tus pacientes o solo con tus maridos en coma? Gabriela no pudo evitar sonreír ante su broma. Solo con los más tercos. La reunión fue tensa, pero decisiva. Ricardo no esperaba que Alejandro apareciera, mucho menos que estuviera tan bien informado sobre las operaciones irregulares. Cuando Alejandro presentó pruebas preliminares de transacciones sospechosas, el rostro de Ricardo palideció. Esto es absurdo, protestó Ricardo. Has estado en coma. ¿No entiendes lo que ocurrió durante tu ausencia? Entiendo perfectamente que intentaste robarme mientras no podía defenderme, respondió Alejandro con frialdad.
La Junta tiene dos: aceptar mi regreso como director general o enfrentar una auditoría externa que seguramente encontrará más que estas pequeñas muestras. La Junta votó unánimemente a favor del regreso de Alejandro. En las semanas siguientes, Gabriela estableció una rutina extraña. Durante el día trabajaba en el hospital y por las tardes ayudaba a Alejandro con su terapia física. Vivían bajo el mismo techo, pero mantenían una distancia profesional que se volvía cada vez más difícil de sostener. Una noche, mientras cenaban en el amplio comedor, Alejandro rompió el silencio. Este arreglo nuestro es incómodo para ti. Gabriela dejó su tenedor. No es incómodo, es extraño, completó él. Estamos casados, pero vivimos como extraños. Duermes en la habitación de huéspedes. Apenas hablamos de algo que no sea mi salud o la empresa. ¿Qué sugieres?, preguntó ella cautelosa. Que intentemos ser amigos, al menos, respondió Alejandro. Si vamos a mantener esta fachada, deberíamos conocernos mejor. Así. Comenzaron a compartir más tiempo juntos. Alejandro le enseñó a jugar ajedrez. Gabriela le habló de su trabajo en el hospital. Poco a poco, la tensión inicial dio paso a una comodidad que ninguno esperaba. Un domingo, Alejandro propuso un paseo por el parque cercano, parte de su rutina de ejercicio. Mientras caminaban, se cruzaron con una pareja de ancianos que los saludó afectuosamente. ¿Los conoces?, preguntó Gabriela después que se alejaron. No, respondió Alejandro sonriendo. Pero nos ven como una pareja normal disfrutando un domingo. Es agradable, ¿no crees? Por un momento, olvidar toda la extrañeza de nuestra situación. Gabriela sintió un nudo en el estómago. Era agradable y eso la asustaba. Cada día resultaba más difícil recordar que su matrimonio era solo una farsa. Alejandro comenzó, decidida a aclarar las cosas. Cuando te recuperes completamente y resuelvas la situación con Ricardo, deberíamos. El timbre de su teléfono interrumpió la conversación. Era Carlos. Ricardo ha movido sus últimas fichas, informó. Ha presentado una demanda cuestionando la validez de vuestro matrimonio. Alega que se realizó de manera fraudulenta mientras Alejandro estaba incapacitado. ¿Puede hacer eso?, preguntó Gabriela alarmada. Legalmente es complicado, pero ha logrado que un juez acepte revisar el caso, respondió Carlos. También ha filtrado la historia a ciertos periodistas. Está preparando un escándalo público. 2 días después, la bomba mediática estalló. Durante la gala benéfica anual del Hospital San José, donde Alejandro iba a anunciar una donación importante para el nuevo ala oncológica. Ricardo apareció inesperadamente. ¡Qué conmovedor!, exclamó en voz alta, acercándose a Alejandro y Gabriela cuando estaban rodeados de invitados. Mi primo, tan generoso después de su milagrosa recuperación, y su devota esposa, que convenientemente lo desposó mientras él estaba inconsciente. Un silencio incómodo se extendió por el salón. Este no es el lugar, Ricardo advirtió Alejandro con voz controlada. ¿No lo es? Ricardo fingió sorpresa. Pensé que todos aquí admirarían la audacia de la señorita Fuentes. ¿O debería decir la señora Herrera? ¿Saben todos cómo obtuvo ese título? ¿Cómo manipuló a una mujer moribunda y a un hombre en coma para obtener control sobre una fortuna? Gabriela sintió que las miradas de todos los presentes se clavaban en ella. Eso no es cierto, dijo, pero su voz sonó débil, incluso a sus propios oídos. No lo es, insistió Ricardo. Entonces,
¿Por qué no nos cuentas exactamente cómo sucedió tu romántica boda, Alejandro? Sí, acepto. Entre pitidos de las máquinas que lo mantenían vivo, Alejandro dio un paso al frente, su expresión transformada por la ira. Es suficiente, Ricardo. Su voz resonó por el salón. Mi matrimonio con Gabriela es asunto nuestro. Lo que no es privado es el dinero que has estado robando de las empresas durante mi ausencia. Ricardo palideció. No sabes lo que dices. Estás confundido después del coma. Estoy perfectamente lúcido, continuó Alejandro. Y tengo todas las pruebas de tus transferencias a cuentas en Panamá. ¿Quieres hablar de fraude? Hablemos de cómo intentaste sabotear mis empresas. Los invitados comenzaron a murmurar. Ricardo, viendo que perdía terreno, cambió de estrategia. Alejandro, solo intento protegerte, dijo, bajando la voz. Esta mujer se aprovechó de ti cuando estabas más vulnerable. Incluso Elena en su estado, fue manipulada. Eso fue demasiado para Gabriela. No menciones a mi hermana, dijo, temblando de rabia. Todo lo que hice fue por ella, por cumplir su última voluntad. ¿Su última voluntad era que te casaras con su prometido? Preguntó Ricardo con falsa incredulidad. ¡Qué conveniente! Alejandro tomó la mano de Gabriela. Mi esposa no tiene que justificarse ante ti ni ante nadie, declaró firmemente. Ahora, si nos disculpas, tenemos un anuncio que hacer. Alejandro condujo a Gabriela hacia el podio, donde anunció la donación para el nuevo ala oncológica que llevaría el nombre de Elena Fuentes. Más tarde, en el auto de regreso a casa, Gabriela finalmente se quebró. Lo siento, sollozó Ricardo. Tiene razón. La situación es absurda. Nadie creerá que nuestro matrimonio es legítimo. Hey. Alejandro tomó su mano. No dejes que él te afecte. Hiciste lo que creíste correcto, lo que Elena te pidió. Pero ahora tu reputación está en juego. La gente hablará. Cuestionarán tu juicio, tu capacidad para dirigir tus empresas. Alejandro guardó silencio un momento antes de responder. ¿Y si no fuera solo una farsa? Preguntó finalmente. ¿Y si pudiéramos convertirlo en algo real? Antes de que Gabriela pudiera procesar esas palabras, llegaron a la mansión. En la entrada, una carpeta sellada esperaba. Contenía documentos que Carlos había dejado para Alejandro. Entre ellos, encontraron el diario personal de Elena, con una nota de Carlos explicando que lo había encontrado entre los efectos personales que Elena había dejado en su oficina esa noche. Mientras Alejandro revisaba otros documentos, Gabriela comenzó a leer el diario en la soledad de su habitación. Lo que encontró la dejó sin aliento. En la última entrada, fechada días antes de su muerte, Elena escribía: hoy he tomado la decisión más difícil. He roto mi compromiso con Alejandro. Ambos sabemos que su corazón pertenece a otra persona, aunque él mismo no se haya dado cuenta. He visto cómo mira a Gabriela cuando cree que nadie lo observa. Mi hermana merece ser feliz y sé que él también la ama. Mi tiempo se acaba, pero quizás pueda hacer un último regalo a las dos personas que más quiero en este mundo. Gabriela no durmió esa noche. Las palabras de Elena en el diario se repetían en su mente como un eco interminable. ¿Sería posible? Alejandro había sentido algo por ella incluso antes del accidente. A la mañana siguiente, encontró a Alejandro en su despacho, revisando documentos con expresión concentrada. Tenemos que hablar, dijo Gabriela desde la puerta,
el diario de Elena apretado contra su pecho. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por su tono. ¿Pasó algo? Leí el diario de Elena, respondió Gabriela, avanzando hacia el escritorio. ¿Sabías que ella rompió el compromiso contigo antes del accidente? Alejandro dejó los papeles sobre la mesa, su expresión indescifrable. Tengo fragmentos de recuerdos. Una conversación con Elena, ella llorando pero sonriendo al mismo tiempo. No estaba seguro si era real o algo que mi mente había fabricado después del coma. Era real. Gabriela puso el diario sobre el escritorio. Elena escribió sobre ello. ¿Qué más dice? Preguntó Alejandro, sin tocar el diario. Gabriela dudó un momento. Dice que rompió el compromiso porque creía que tú sentías algo por mí. Un silencio pesado llenó la habitación. Alejandro se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. He estado teniendo recuerdos, confesó. De ti antes del accidente. Momentos en la casa cuando venías a visitar a Elena. Conversaciones breves. Pensé que mi mente estaba mezclando el pasado con el presente, pero se volvió para mirarla. La última vez que vi a Elena, ambos merecemos ser amados por completo, no a medias. No entendí lo que quería decir. Entonces. ¿Y ahora? Preguntó Gabriela, con el corazón latiendo rápidamente. Antes de que Alejandro pudiera responder, el teléfono sonó. Era Carlos con noticias urgentes. Han congelado las cuentas principales de la empresa, informó Ricardo. Convenció al juez de que existe riesgo de que ocultes activos durante el proceso legal que cuestiona tu matrimonio. Eso es ridículo, respondió Alejandro. No puede paralizar toda la empresa por una demanda sobre mi estado civil. No es solo eso, continuó Carlos. También ha presentado documentos que sugieren que Gabriela ha estado desviando fondos de la fundación para beneficio personal. ¿Qué? Exclamó Gabriela, quien escuchaba la conversación en altavoz. Eso es completamente falso. Lo sé, pero los documentos parecen convincentes, respondió Carlos. Tienen tu firma en transferencias a cuentas en el extranjero. Yo nunca firmé nada así. Firmaste los poderes como esposa de Alejandro, explicó Carlos. Ricardo pudo usar eso para falsificar otros documentos. Después de colgar, Alejandro golpeó el escritorio con frustración. Esto es un nuevo nivel, incluso para Ricardo. Gabriela se hundió en una silla, aturdida. Ahora van a investigarme por fraude, murmuró. Esto es exactamente lo que tratábamos de evitar cuando nos casamos. No voy a permitir que te acusen de algo que no hiciste, dijo Alejandro firmemente. Ricardo ha ido demasiado lejos. Esa misma tarde, Alejandro programó una conferencia de prensa contra el consejo de Carlos. Decidió enfrentar directamente las acusaciones. No puedes exponerte así, advirtió Gabriela. Tu recuperación todavía es reciente. Un escándalo público podría afectar tu salud. Estoy cansado de esconderme, respondió Alejandro. Es hora de que Ricardo entienda que no me voy a dejar intimidar. En la conferencia de prensa, Alejandro apareció fuerte y decidido. Habló abiertamente sobre su accidente, su coma y su recuperación. Luego, para sorpresa de todos, incluyendo a Gabriela, abordó directamente el tema de mi esposa Gabriela ha sido cuestionada injustamente, declaró. Nuestro matrimonio ocurrió en circunstancias inusuales, es cierto, pero fue con el conocimiento y bendición de Elena Fuentes, quien era mi prometida y la hermana de Gabriela. Los periodistas se agitaron,
lanzando preguntas simultáneamente. Alejandro levantó una mano para silenciarlos. Lo que nadie sabe es que Elena y yo habíamos terminado nuestro compromiso antes de mi accidente, de mutuo acuerdo y en buenos términos. Elena sabía que mis sentimientos habían cambiado. Gabriela, de pie en un costado del podio, sintió que el mundo se detenía. Alejandro la miró directamente mientras no recuerdo todo de ese periodo antes del accidente, pero sí recuerdo lo suficiente para saber que mi corazón ya había elegido a Gabriela. Elena, en su infinita generosidad, lo vio antes que nosotros. Las cámaras se volvieron hacia Gabriela, captando su expresión de asombro. En cuanto a las acusaciones de malversación de fondos, continuó Alejandro, volviendo su atención a los periodistas, tenemos pruebas de que los documentos presentados han sido falsificados. Mi primo, Ricardo Durán, ha estado desviando fondos de mis empresas durante mi incapacidad y ahora intenta culpar a mi esposa. Ricardo, que estaba entre el público, se puso pálido. Intentó hablar, pero Alejandro lo interrumpió. Hemos presentado una denuncia formal esta mañana con todas las pruebas necesarias. La policía quiere hablar contigo, Ricardo. Como para confirmar sus palabras, 2 oficiales de policía aparecieron en la parte posterior de la sala. Esa noche, después de que Ricardo fuera llevado para declarar y las noticias explotaran con la historia, Gabriela y Alejandro finalmente tuvieron un momento a solas. ¿Era cierto lo que dijiste?, preguntó ella. ¿Realmente sentías algo por mí antes del accidente? Alejandro tomó sus manos. Cada palabra. He estado recordando más cada día. Como te observaba cuando venías a visitar a Elena, como buscaba excusas para hablar contigo, como me sentía culpable por esos sentimientos mientras estaba comprometido con tu hermana. ¿Por qué no me dijiste que tus recuerdos estaban volviendo? ¿Por qué? No estaba seguro si eran recuerdos reales o deseos, confesó. Hasta que leí el diario de Elena y todo encajó. Gabriela se alejó ligeramente, procesando sus palabras. Aún así, este matrimonio comenzó como una farsa, dijo en voz baja. Una estrategia para protegerte. Lo sé, asintió Alejandro. Por eso creo que deberíamos anularlo. El corazón de Gabriela se hundió, pero trató de no mostrarlo. Tienes razón, logró decir. Podemos hacerlo discretamente después de que todo este escándalo se calme. Y luego continuó Alejandro acercándose de nuevo. Cuando todo esté resuelto, podríamos empezar de nuevo como 2 personas que se eligen libremente, sin presiones ni estrategias legales. Gabriela lo miró sorprendida. ¿Quieres decir? Quiero cortejarte adecuadamente, Gabriela Fuentes, dijo Alejandro con una sonrisa. Quiero invitarte a cenar, escuchar tus historias del hospital, aprender todo sobre ti. Y tal vez, si sientes lo mismo que yo, algún día podríamos casarnos de nuevo, esta vez con ambos conscientes y seguros de lo que hacemos. Antes de que Gabriela pudiera responder, el teléfono sonó nuevamente. Era Carlos. Buenas noticias, anunció. Ricardo ha confesado. La policía encontró documentos en su oficina que lo vinculan no solo con el fraude, sino también con el sabotaje del auto de Alejandro. Aparentemente manipuló los frenos. ¿Intentó matarme?, preguntó Alejandro, atónito. Eso parece, confirmó Carlos. Dice que solo quería asustarte, pero las cosas salieron mal. De cualquier forma, está acabado. El juez ya levantó el congelamiento de las cuentas de la empresa.
Después de colgar, Alejandro y Gabriela se quedaron en silencio, asimilando esta última revelación. Es como si finalmente pudiéramos respirar, dijo Gabriela. Sin más mentiras, sin más amenazas. Alejandro asintió, tomando un nuevo comienzo, dijo, repitiendo sus palabras. ¿Qué dices? Gabriela sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Digo que me encantaría que me invitaras a cenar algún día. 3 días después, los trámites para la anulación del matrimonio estaban en marcha. Ricardo enfrentaba múltiples cargos por fraude y tentativa de homicidio, y Alejandro llevó a Gabriela a su primera cita oficial, una cena tranquila en un pequeño restaurante alejado del escrutinio público, donde podían simplemente ser 2 personas conociéndose, sin el peso de un matrimonio de conveniencia, una fortuna en juego o un villano acechando en las sombras. Por primera vez desde que Elena hizo su sorprendente petición, Gabriela sintió que estaba exactamente donde debía estar, caminando hacia un futuro que, aunque inesperado, parecía ahora lleno de posibilidades. 6 meses habían pasado. Gabriela acomodó su uniforme de enfermera frente al espejo antes de salir hacia el hospital. Su vida había cambiado tanto que a veces le costaba reconocerse. ¿Segura que no quieres que te lleve? Preguntó Alejandro, apareciendo en el reflejo detrás de ella. Puedo tomar el metro, respondió ella con una sonrisa. Además, tienes esa reunión importante con los inversionistas. Alejandro asintió, aunque parecía reacio a separarse. Desde que comenzaron a salir formalmente tras la anulación de su matrimonio, habían establecido una relación que crecía a su propio ritmo. Gabriela había mantenido su apartamento y su independencia, aunque pasaba muchas noches en la casa de Alejandro. ¿Nos vemos en la inauguración?, preguntó él. No me lo perdería por nada, respondió ella, besándolo ligeramente el ala. Elena Fuentes es tan importante para mí como para ti. Ese día inaugurarían la nueva sección oncológica del Hospital San José, financiada por la Fundación de Alejandro y nombrada en honor a Elena. Era un tributo que ambos habían planeado cuidadosamente durante meses. En el hospital, Gabriela se sumergió en su rutina. Había vuelto a trabajar tiempo completo tras resolver el escándalo con Ricardo, aunque ahora también colaboraba con la Fundación de Alejandro como asesora médica. Te busca el director, le informó una compañera mientras Gabriela revisaba expedientes. Parece importante. En la oficina del director, Gabriela encontró no solo al doctor Martínez, sino también a la doctora Lucía. Tenemos una propuesta, comenzó el director con la inauguración del ala Elena Fuentes. Necesitamos a alguien que coordine el departamento de enfermería especializada en oncología. Y pensamos en ti, completó Lucía. Nadie entiende mejor la visión que tenemos para este proyecto. Gabriela sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Sería un honor, respondió. Pero no quiero que piensen que es por mi relación con Alejandro. Por favor. El director hizo un gesto de descarte. Tu expediente habla por sí solo. Has sido una de nuestras mejores enfermeras durante años. La conexión con Herrera es secundaria. Esa tarde, mientras supervisaba los últimos detalles para la ceremonia de inauguración, Gabriela recibió un mensaje de necesito verte antes de la ceremonia. Ven a mi oficina cuando puedas. Al llegar a la oficina provisional que Alejandro había establecido en el hospital para el proyecto, Gabriela lo encontró mirando por la ventana, pensativo. ¿Todo bien?, preguntó, cerrando la puerta. Alejandro se volvió con una sonrisa que no ocultaba completamente su nerviosismo.
Sí, solo quería hablar contigo antes de que todo el circo comience. ¿Circo? Bromeó ella. Pensé que habías organizado una elegante ceremonia. ¿Sabes a lo que me refiero?, respondió él, acercándose. Una vez que empiecen los discursos y las fotos, no tendremos un momento a solas. Gabriela notó que Alejandro parecía inusualmente tenso. ¿Hay algo que te preocupa? Él tomó sus manos. Todo lo contrario. En estos 6 meses, desde que comenzamos de nuevo, he estado más seguro que nunca de lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres?, preguntó ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. A ti, respondió, simplemente a nosotros. Un futuro juntos. Gabriela sonrió. Ya tenemos eso. No quiero más. Alejandro respiró profundamente. Sé que acordamos ir despacio, conocernos adecuadamente, pero la verdad es que te conozco mejor que a nadie. Te escuché durante meses mientras estaba en coma. He visto tu fuerza, tu integridad, tu compasión. Y cada día confirmo lo que ya sabía. Que te amo. Gabriela sintió que sus ojos se humedecían. Yo también te amo, respondió en voz baja. Pero tienes miedo, completó él. De que la gente piense que todo fue demasiado rápido, que es extraño, considerando cómo comenzó nuestra historia. Ella asintió. A veces me pregunto qué diría Elena. Creo que ya sabemos lo que Elena diría, respondió Alejandro suavemente. Su diario fue bastante claro. Ella quería nuestra felicidad. Miró el reloj. La ceremonia comenzará pronto. No quiero presionarte. Solo quería que supieras dónde estoy, lo que siento. La inauguración fue un éxito. Personalidades de la política y la medicina, benefactores y pacientes llenaron el nuevo espacio. Cuando llegó el momento de los discursos, Alejandro subió al podio con confianza. Este proyecto nació del amor. Comenzó del amor de Elena Fuentes por los demás, su generosidad, incluso enfrentando su propia enfermedad, y del amor que ha crecido después entre quienes ella dejó atrás para continuar su legado. Su mirada encontró a Gabriela entre el público. Elena nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz y propósito. Esta Alan no es solo un monumento a su memoria, sino un testimonio de que el amor trasciende, se transforma, continúa. Al final de la ceremonia, mientras los invitados recorrían las nuevas instalaciones, Alejandro llevó a Gabriela a un jardín interior que había sido diseñado como espacio de serenidad para pacientes y familiares. Hay algo más que quería mostrarte, dijo, guiándola hacia una pequeña fuente en el centro. Junto a la fuente había una placa discreta que Gabriela no había notado durante la construcción. Al leerla, sus ojos se llenaron de lágrimas. El amor verdadero no es posesión, sino libertad para Elena, cuyo último acto de amor fue liberar a quienes amaba para que encontraran su propio camino juntos. Elena, encontré esas palabras en otra parte de su diario, explicó Alejandro. Pensé que deberían estar aquí. Gabriela se volvió hacia él, profundamente conmovida. Es perfecto, susurró Elena. Estaría orgullosa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando luces doradas a través de los ventanales del jardín, Alejandro tomó las manos de Gabriela. Lo que dije en mi discurso sobre el amor que continúa y se transforma no fueron solo palabras para la ceremonia. Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó una pequeña caja. Sé que técnicamente ya estuvimos casados, dijo con una sonrisa tímida. Pero esta vez quiero hacerlo bien.
con los dos despiertos, completamente conscientes y eligiéndonos libremente, abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, muy diferente al que habían usado durante su matrimonio anterior. Gabriela Fuentes, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De verdad esta vez? Gabriela miró el anillo, luego a Alejandro y finalmente hacia la placa con las palabras de Elena. Sintió una extraña sensación de que todo había llegado a donde debía estar, como si un círculo perfecto se hubiera completado. Sí, respondió con voz firme y clara. Esta vez sí, con todo mi corazón. Mientras se abrazaban en aquel jardín que simbolizaba tanto sanación como esperanza, Gabriela pensó en el extraño camino que los había llevado hasta allí. Un camino que comenzó con dolor y engaño, continuó con dudas y culpa pero que finalmente los había conducido a un amor auténtico y libre. Más tarde esa noche, mientras celebraban en privado su compromiso, Alejandro le entregó a Gabriela un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Ábrelo, respondió él simplemente. Dentro había documentos oficiales. Él había transferido la mitad de las acciones de su fundación a nombre de Gabriela. Quiero que sea realmente nuestro proyecto, explicó. No solo mío. Con tu ayuda, juntos podemos hacer mucho más por personas como Elena. No tenías que hacer esto, dijo Gabriela emocionada. Lo sé, respondió él. Pero quiero que sepas que esto no es sobre dinero o poder. Es sobre construir algo juntos. Un legado que honre a tu hermana y ayude a otros. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Gabriela miró por la ventana hacia las estrellas y susurró gracias, Elena, por ver lo que nosotros no podíamos ver. Te prometo que cuidaré de él, de tu legado, de todo lo que era importante para ti. Y por primera vez desde la muerte de su hermana, Gabriela sintió una paz completa, como si Elena de alguna manera hubiera escuchado y aprobado. Un año después el jardín estaba en plena floración, exactamente como Elena lo hubiera querido. Rosas, azaleas y jazmines creaban una sinfonía de colores y aromas bajo el sol de la tarde. Había pasado un año desde la inauguración del ala Elena Fuentes y exactamente 2 años 3 meses desde aquel extraño primer matrimonio junto a la cama de hospital. ¿Nerviosa?, preguntó Lucía, ajustando el velo de Gabriela. Curiosamente, no, respondió ella con una sonrisa serena. Se siente correcto. Como si todo hubiera sido un largo camino para llegar a este momento. El vestido de novia era sencillo pero elegante, muy diferente al que había usado durante aquella apresurada ceremonia en el hospital. Esta vez, cada detalle había sido cuidadosamente elegido para representar quienes eran ahora, no quienes habían sido obligados a ser por las circunstancias. Elena estaría tan feliz, dijo Lucía, conteniendo las lágrimas. Siempre supo que ustedes estaban destinados a estar juntos. A veces pienso que nos conocía mejor que nosotros mismos, reflexionó Gabriela. La pequeña ceremonia congregaba solo a amigos cercanos y familia. Carlos, quien había sido fundamental en su historia, esperaba junto a Alejandro como su padrino. La Fundación Elena Fuentes se había convertido en un éxito, apoyando a familias de pacientes con cáncer y financiando investigación innovadora. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar improvisado en el centro del jardín favorito de Elena, Gabriela no sintió miedo ni dudas. Vio a Alejandro esperándola, completamente recuperado de aquel accidente que casi le cuesta la vida, mirándola con una mezcla de admiración y amor que le quitaba el aliento. Nos encontramos aquí hoy, comenzó el oficiante para celebrar la unión de 2 personas cuyo camino hacia el amor ha sido tan extraordinario como inspirador.
mientras intercambiaban votos. Gabriela no pudo evitar recordar cuánto había cambiado su vida en estos 2 años, de enfermera dedicada a su trabajo y a cuidar de su hermana enferma, a directora del Departamento de Enfermería Oncológica y copresidenta de una fundación que cambiaba vidas, de un matrimonio forzado por circunstancias desesperadas a una unión elegida libremente con plena conciencia y amor. Yo, Alejandro, te tomo a ti, Gabriela, como mi esposa, dijo él con voz clara, esta vez con los ojos abiertos, el corazón despierto y la certeza absoluta de que eres la persona con quien quiero compartir mi vida. Gabriela sonrió ante la referencia a su inusual primer matrimonio. Yo, Gabriela, te tomo a ti, Alejandro, como mi esposo, respondió. No por obligación, o debería, sino por elección y amor, para construir juntos un futuro que honre el pasado pero no esté atado a él. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los aplausos se mezclaron con el sonido del viento entre las flores, como si la naturaleza misma celebrara su unión. Durante la recepción, Carlos levantó su copa para un brindis por Alejandro y Gabriela, cuya historia nos enseña que a veces los caminos más extraños e inesperados son los que nos llevan exactamente donde debemos estar. Más tarde, mientras bailaban bajo las estrellas, Alejandro inclinó su cabeza para susurrar al oído de Gabriela. Sabes, técnicamente podríamos celebrar 2 aniversarios. Gabriela rió. Prefiero celebrar este, respondió. Aunque sin el primero, quizás nunca habríamos llegado aquí. Es extraño pensar que le debemos nuestra felicidad a una serie de tragedias, reflexionó Alejandro. El cáncer de Elena, mi accidente. No fueron las tragedias, corrigió Gabriela suavemente. Fue el amor. El amor de Elena, que vio lo que nosotros no podíamos ver. Tu fortaleza para sobrevivir, nuestra capacidad para encontrarnos en medio del caos. Alejandro la acercó más a él. ¿Te arrepientes de algo? Gabriela negó con la cabeza. ¿Cómo podría? Todo lo que pasamos nos trajo aquí. A medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Alejandro y Gabriela caminaron hasta un pequeño memorial para Elena que habían instalado en una esquina tranquila del jardín. Ha pasado tanto tiempo, dijo Gabriela, dejando un ramo de las flores favoritas de su hermana. 2 años desde que te fuiste, Elena, y sin embargo, sigues siendo parte de todo lo que hacemos. Alejandro puso un brazo alrededor de sus hombros. La fundación ha ayudado a más de 100 familias este año, comentó como si hablara con Elena. Y el nuevo programa de investigación está mostrando resultados prometedores. Y personalmente, añadió Gabriela con una sonrisa, creo que estarías orgullosa de ver en lo que nos hemos convertido, no solo como pareja, sino como personas. Se quedaron un momento en silencio, honrando la memoria de quien había sido, en muchos sentidos, la arquitecta involuntaria de su felicidad. ¿Lista para irnos? Preguntó finalmente Alejandro. El vuelo hacia Argentina estaba programado para las primeras horas del día. Gabriela asintió con serenidad. Su luna de miel sería mucho más que un viaje romántico, era una fusión entre disfrute y propósito. Planeaban recorrer varios hospitales interesados en replicar el modelo de la unidad Elena Fuentes. Al alejarse del jardín, Gabriela se detuvo por un momento, lanzando una última mirada al memorial. Una suave brisa movió las flores, como si el viento también se despidiera. Gracias, murmuró en voz baja. No solo le agradecía a Elena, sino también al camino recorrido, a los desafíos enfrentados, a las incertidumbres y temores que, con el tiempo, los habían guiado hasta esa noche.
Exactamente 2 años y 3 meses después de aquel inesperado enlace junto a una cama de hospital, sellado por una promesa que parecía imposible. Gabriela y Alejandro se alejaron tomados de la mano, ahora sí, convertidos en lo que siempre estuvieron destinados a ser, dos almas que se encontraron en medio del caos y supieron convertir el dolor en un amor verdadero, sólido y duradero. Frente a ellos se abría un futuro lleno de posibilidades, cimentado en la honestidad, la confianza y un amor que había superado cada obstáculo. Un amor que, como Elena había escrito alguna vez en su diario, estaba destinado a florecer incluso en los terrenos más áridos.